Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy nuevamente a la clase del taller de escritura y argumentación con Mincio C2, días martes de 18 a 20 horas. Es un gusto enorme, como siempre, estar otra vez con ustedes. Me alegro que estén acá otra vez conectados. Sé que para muchos es un esfuerzo tener el espacio, la conexión y principalmente las ganas. Eso ya queda en ustedes. Y sumado que ya, ¿hace cuánto tiempo estamos en pandemia? Un año, más de un año y medio. Y aún así ustedes apuestan al estudio universitario, lo cual no es poca cosa. Bien, el día de hoy comenzamos la clase número 2. Vamos a ver los hechos de la demanda, despreocúpense si el nombre es un tanto complejo. Haremos una explicación de manera pausada, cada punto. Yo lo que quiero es que se lleven una idea general de este tema, porque lo van a ver siempre, por lo menos en la vida profesional, si es que se dedican a la abogacía liberal. Antes que nada, a mí siempre me gusta dividir las clases en dos partes. La primera parte es hacer un repaso brevemente de lo que se vio en la clase 1, y luego seguir de lleno a la clase 2. Sé que todavía nos estamos acomodando a esta virtualidad y, bueno, me están preguntando. Siempre las preguntas son muy importantes, no duden en hacerlas, ya sea por audio, por chat. Algunos me han consultado por mail también. Ubiquémonos. Bueno, hoy taller de escritura y argumentación. Dijimos que la materia se divide en dos partes: escritura y argumentación. Si vieron que hay un detalle en la materia, ustedes miran en la página central del campus de la materia, ¿no? Donde está el cronograma y los avisos. Abajo subí una sección de actualidad noticias. ¿Alguno se dio cuenta de eso? ¿No? Bueno. ¿A No, alguno le gusta No, chusmear? profe. Bueno, no es chusmear el verbo, pero es un verbo simpático, chusmear. Somos de chusmear a veces, o de meter, ¿no?, esa curiosidad. Bueno, en ese link, si a ustedes les gusta investigar, eso no sería la palabra técnica, científica. Bueno, hay un pequeño link donde yo cada tanto voy a subir alguna información de actualidad de la materia o que tenga alguna relación. Había subido una noticia de un juzgado, no me acuerdo de qué provincia, pero que había sentenciado en forma negativa contra los abogados, no contra las partes, sino contra los abogados que copiaron y pegaron argumentos, sin hacer un breve control previo, ¿no? Creo que Venga, algo dijo. comentó profe la clase pasada, ¿puede Claro, ser? Y que por sí, esa lo comenté, razón pero le... ahora les doy la información oficial. yo También, chumé algo de eso. sí, también subí un libro. Quiero ver después si se subió, porque ayer internet anduvo muy mal. No sé si por allá, pero acá en La Plata fue terrible. Hay un libro de argumentación. Un libro de argumentación que es de lectura por ahora optativa. Optativa si es que tienen tiempo, no es obligatorio. Porque si alguno quiere tener material de consulta y puede ir a la par de la materia, bueno, me pareció justo empezar ya desde ahora, desde agosto, a que lo vayan leyendo. Hay muchos libros sobre el tema. Yo elegí ese porque me pareció muy práctico, muy ordenado, muy coherente, eh, y tiene algunos consejos que les pueden sacar jugo. Igualmente, ese libro se va a ver en la segunda parte de la materia. Los escritores son europeos, holandeses, y se hizo una traducción al español de Marafiotti, que es otro abogado. Bueno, léanlo. A mí, personalmente, lo recomiendo, más allá de la materia, porque ahí, cuando se habla de argumentación, que ya estamos ahora en escritura y todo eso, habla de las estructuras de un texto. Esto no es que nos
adentramos en la escritura como venga, ¿no? Al principio es chapoteo, pero después vamos a ver el paneo general de lo que estamos haciendo. Y es conveniente tener un mapa conceptual o estructuras. Cuando uno ya maneja las estructuras dentro del texto, tiene mayor facilidad para intentar convencer o llevar un mensaje. Bueno, ese libro habla mucho de eso, tipos de argumentos, etc. Como para ir masticando, decía un docente, ¿no? El conocimiento tiene su proceso, al principio es todo nuevo, en la segunda leída uno capta más información, y así en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y eso después si lo llevan a la práctica es mejor. Bueno, a ver, mientras si hay alguna consulta. Acá Nieva Jennifer pregunta, el libro está en el campus, en la página principal. Ahora corroboro si es que se subió, porque ayer internet anduvo muy mal. Si no, lo subo más tarde, no se preocupen. Ah, no, no se subió, lo subo más tarde. Que de información, no se preocupen. Es abundante. Vamos de a poco, de manera dosificada. Bueno, clase 1, la clase de gramática. Antes que nada, ¿cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Ganas? ¿Obligación? ¿Problemas en la No, semana? ganas. Muy bien, ¿Ganas de profe, hacer una muy bueno, demanda? de aprender. Mucha curiosidad de aprender los hechos de la demanda. tal Ya vi el cual. título y me reincentivó. Ah, ya hacer una carta de documento y contestar ahí. Ah. Eso está bueno, profe. Es lindo, como experiencia, si vemos las reglas, porque es llevar toda esa pasión y llevarla a la parte del derecho y conectarla con estructuras. Ujú. Bueno, me alegro que estén bien. Si están mal, también lo pueden decir, miren, profe, hoy, esta semana, la verdad que no rindo al 100%. ¿Sí? Un detalle que la clase 1 me llamó mucho la atención, la gran participación que hubo. Así que los felicito. ¿Sí? Muy bien, completaron las 6 clases internas. No hicieron el viejo truco de, bueno, hago 2 de la clase 1. Muy bien, hicieron todas. Vean después la devolución general. Ok. Obviamente, en la que se preguntaba una opinión del lenguaje inclusivo, eso no es tan importante. Sí, de Encinas, Eliane. ¿Escucho? No se escucha. No, Si no- no sé, no sé si había alguien más para consultar. consulte, si no esperamos a que Eliane. Dígame. Em, Respecto a la actividad de la clase 1, ¿sí? Sí. Yo me encontré con, a ver, dificultad en el momento de buscar concordancia, no tanto en eso, sino en volcar en dónde estaba el error en las oraciones. Hablo en mi caso personal, ¿sí? No sabía, me costó muchísimo el armado de la explicación. Entonces, yo vi foros de mis compañeros, y yo decía, o sea, yo estoy en otra sintonía, no sé, soy de Marte, no puede ser de que no no lo interprete tan fácilmente como el resto. Ahí es como que es medio frustrante. Pero bueno, la realidad es que tenía dos opciones. O hacía un copiar y pegar, o hacía lo que hice, que es explicarlo de la manera que yo lo interpreté, utilizando ese tipo de palabras. No sé si estará bien o mal, pero digamos que me encontré con eso. Entendía, tal vez comprendía dónde estaba el error, pero al momento de dar la explicación, el argumento, Mm. me quedaba sin palabras. Bien, Así bueno, que, miren, qué bien, gracias por sus palabras. Dentro de su exposición hay muchísimas ideas, se llaman muchísimas premisas, ¿sí?
si lo empezamos a analizar, la respuesta yo tendría que responder son muchos puntos, creo que conté 5 o 6 puntos diferentes. Pero primero tengo entendido que usted se refiere a la clase, sí, a la clase 3, o sea, dentro de la clase 1, actividad 3. Claro, está bien. Es muy importante eso, ¿no? Ya vemos eso, la precisión, ¿no? Si son 6 clases, y usted está hablando, yo inferí de manera indirecta que supuestamente era la clase 3. Claro, yo Eso, en tomo, una demanda... claro, yo interpreto clase 1, actividad 3. Ahí está. Sí, eso después lo vamos a ver, ya está la devolución general, no se preocupen. Igual sí tiene cierta dificultad porque el error es mínimo. Si uno está leyendo rápido en otras materias, vivimos en un momento que es todo rápido, ¿no? La eficiencia está de la mano de la rapidez, pero la rapidez también nos puede llevar a cometer algún error que se puede obviar, ¿no? Entonces, leer rápido y bueno, a ver, el error no, en sí, la idea está, no hay un error estructural importante, es un detalle de género tal vez. Pero vayamos por partes. En la actividad 1 era sobre el lenguaje inclusivo, y como dijimos, a mí poco me importa si ustedes están a favor o en contra. Eso no se va a permitir estar en el medio. No, estoy un poquito a favor, un poquito en contra, eso no. Si bien, ¿qué pasó? Leí algunos y claramente pusieron su idea, no, estoy a favor o estoy en contra. En algunos casos se infería, no era de manera directa, ¿no? Según sus ideas, parecía ser que estaban en contra. Pero ¿qué pasa? Ahí entramos ya en un campo gris de ambigüedad, porque no, es como que falta cerrar la idea, porque pueden ser que estén dando argumentos en contra, pero al final están a favor. ¿Me siguen? Y eso es muy difícil. Entonces, acá es una práctica entre nosotros, no pasa nada, estamos jugando. En otros casos vi que sin querer naturalmente uno hace una explicación de lo que es el lenguaje inclusivo y qué le parece, su opinión, y qué piensan los que están a favor, los que están en contra. Uno va como, casi como poniendo en la balanza. Todo eso se puede ordenar. Pero faltaba esto. Bueno, y al final, ¿usted en qué posición está? ¿A favor o en contra? Son prácticas. Esto de tomar posición es muy importante, es el punto de vista que lo vamos a ver en argumentación. Porque una cosa es una secuencia explicativa, ¿sí? Y otra cosa es una secuencia narrativa, que es lo que vamos a ver hoy, de hechos, estamos narrando como un cuentito, y otra cosa es la secuencia argumentativa. La esencia del argumento es que primero hay un conflicto, hay una cuestión controvertida. El lenguaje inclusivo es uno. Pensemos, ¿qué otro tema controvertido hay? Más allá del de té de boca, ¿no? La ¿Cuántos hay? religión, Muchos. la política. El aborto, la ley del Aborto, aborto. ¿qué Cuestiones más, no? filosóficas profundas. Todo se puede controvertir, ¿no? Es impresionante. Pero dentro de esa controversia se tiene que diferenciar esas dos posturas, a favor o en contra. Y acá miren la belleza de todo esto. Dentro de ese mismo punto puede haber subpuntos. Entonces el tema es tan grande que hay que empezar a diferenciar qué parte. Por ejemplo, si hablamos de lenguaje inclusivo, ¿en dónde? Por ejemplo, en la universidad, en el Poder Judicial, en los escritos del Estado, en el colegio. Bueno, si no estaríamos hablando de lenguaje inclusivo en general y habría que precisar, ¿no? ¿Me siguen? Acá, bueno, era una Profe, práctica. Sí, escucho, a ver. perdón, entonces habría que expresar de forma fehaciente la posición de cada uno. Eso es condición. Claro, sí. Que quede claro, ¿estoy a favor o estoy en contra? Eso facilita la lectura. O sea, Perdón, y no, profe, sí, escucho.
Yo hice un relato, me excedí un poquito en los renglones y puse varios fundamentos por los que me parece que el idioma inclusivo, el lenguaje inclusivo es apto, pero no puse de forma fehaciente estoy de acuerdo. Me pareció que con todos los fundamentos que puse era más que obvio. Claro. Interesante, ¿no? Eso, o sea, no es que está mal lo que usted hizo, pero para reforzar sería la conclusión, ¿no? El cierre, conviene dar esa última puntada. O sea, eso se puede poner en el principio o en el final. Voy a escribir sobre este tema y estoy a favor de tal tema o en contra. Y a partir de ahí, ordenar las ideas. Son pequeñas prácticas, no se preocupen. Después en la actividad, a ver, ¿qué estaba la actividad? Bueno, la consulta en el diccionario, eso no presentó dificultad. Si hay alguna duda, vean la devolución general. Muy importante estar siempre cerca de los diccionarios. Diccionarios de lengua española, de sinónimos, tenerlos muy cerca, ahora son online, son impresionantes. Y también tener cerca, a mano, diccionarios jurídicos. Yo recomiendo el de Manuel Osorio. Está en internet. Manuel Osorio con doble S. Si no, cualquier diccionario jurídico que sea de esta zona, de Argentina, Uruguay, ¿no? No irnos a otros países. Si bien el derecho es similar, que sea de toda esta zona del mundo. Entonces, estén cerca de los diccionarios, ya sea, obviamente, si vamos a escribir. Después les voy a pasar una pequeña tablita de conectores. Igual ustedes, si quieren, pueden buscar conectores en internet y van a aparecer tablas por todas partes. Para no repetir también, o sin embargo, o en conclusión. Son esos pequeños recursos que facilitan la lectura. Bueno, ahora sí, la actividad 3 estaban las oraciones. ¿Cómo se sintieron ahí? Ya acá la compañera comentó que tuvo cierta dificultad, pero no se preocupen, es natural al principio. Esto lo lleva a ir a lo finito. El derecho está ahí, en la precisión, ahí en el detalle. Permiso, fue un Sí. inconveniente. Una de las Sí, oraciones. Diana. Sí, con la que decía sendas armas. Con esa no, o sea, no le encontraba si había un error. Esa es la número, a ver, la estoy buscando. Acá, la número 7, que dice, miren, Juan, al momento de ser detenido, llevaba 2 armas de fuego, punto. Sendas armas fueron incautadas por la policía. En principio, a simple lectura no hay ningún error, el mensaje se entiende, es directo. Ahora, la cuestión está en sendas. La palabra correcta es ambas. Ambas armas, detalle. Claro, o sea, a mí me parecía que iba esa palabra, pero no creí que teníamos que cambiar la palabra, sino que contra de error o esté conjugado algo, no creí que era ese cambio. Sí, si bien no afecta la idea central de las armas, ¿no? Es una especie de conector que une las dos oraciones. A ver, por ejemplo, la primera dice, se consiguió aprehender a los 3 sujetos y se procedió al secuestro de una arma de fuego, además de material estupefaciente. ¿Ahí qué les parece? Es La simple el lectura, arma de fuego, no es claro, una arma de fuego. porque es el arma masculino. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Sí, ¿quién Con habla? respecto a la oración anterior que usted dijo, sendas armas, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, sí, María, ¿no? Bien.
Sí, sí, sí. Con respecto a la pregunta, a la Puede oración anterior, ser que un dijo también. sin Espera las que armas. hay un compañero que está hablando. Dígame, a ver. ¿Yo? Sí, sí, sí. Perfecto. En esa oración, al principio, habla de las armas. Entonces me parece peyorativo que después diga sendas armas, porque perfectamente podría haber dicho ambas sin nombrar las armas, y sabemos que está hablando de las armas sin tener que nombrarlas. Claro, sí, hay que ver en el contexto general del texto, en esa denuncia policial, penal, habría que ver. Acá vemos una oración extraída fuera de contexto. Pero sí, las sugerencias se aceptan. Todas las oraciones se podrían modificar. Lo importante es que no se pierda el contenido central, ¿sí? Que no dé lugar a Perfecto, confusiones, porque esta ambas se refiere directamente a las armas. Tal vez si cambiamos en otra palabra, esa ambas podría ser a otro tipo de elemento. ¿Me siguen? claro. Entonces, puede Por eso ser. digo que, claro, perdón, como Siempre hay que están ver el expresadas contexto en la general. primera parte, perdón, Sí, escucho, escucho. decía, Dígame. decía que como está expresado que eran las armas en la primera parte de la oración, queda peyorativo si se vuelve a hablar de armas en la segunda parte cuando está hilando la idea. Es Claro, se repetitivo. podría simplificar también, para no repetir armas. ¿Mm? Siempre hay que ver el contexto general, no se preocupen. Acá lo importante era ver en cada oración el posible error. ¿Mm? Practicar esto de ir al detalle. Hola, ¿Alguien más buenos quiere decir días. algo? Yo, Silvia, Silvia ¿no? Muñoz. Dígame. Hola. Sí, sí, escucho. En principio, yo ya mandé todo. Quiero decir que hoy me voy a desconectar de la clase. Voy a entrar nada más que para aclarar esto. Me entraron a robar en mi casa, me llevaron todo. Por lo tanto, estoy con el Terrible. tema de la policía, de que no te atienden. Y ver la forma de arreglar las puertas y las cosas que rompieron. Por ende pido disculpas, pero no voy a poder estar conectada. Está bien, quédese tranquila, no se preocupe, gracias por avisar y ahora preocúpese por su casa y por su familia. ¿Sí? Es lo primero. No se preocupe. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, entonces, veamos, bueno, a ver, ¿qué más? La número 2. Dice, la nombraron en el cargo de prosecretario letrado. ¿Cuál es el error? Era letrado, profe, porque se dice letrada ahora también. Claro, de Letrada, está género. bien. Claro, muy bien. A ver, el 3, se planteó la interrogante si el atenuante no había sido tomado en consideración por la juez. Eso cambiaría los porvenires de sus defendidos. A ver, ¿qué dicen? Yo ahí encontré dos errores. Mm, Porvenir, lo cambié ahí, puse el porvenir y el género también, la jueza. Claro, está bien. El primero sería el interrogante y aparece la interrogante. Y el segundo correctamente sí es la juez. Bueno, así con todos, no vamos a leerlo ahora, esto lo pueden corroborar en la Revolución General. Lo importante es esto, ¿no? Que ustedes afinen la vista a estos detalles. Quieran o no, en el texto hacen la diferencia. Y en muchos casos, en las sentencias o en las interpretaciones de tal artículo, una palabra, un i o un o, hace una total diferencia de interpretación. Muy importante. No sé si les digo que en estos detalles sería el 50% de la carrera. Si bien hay que leer un montón de artículos, títulos, carátulas, doctrina, jurisprudencia, los libros, los tratados. Bueno, lo importante es ir al detalle. Bueno, en la clase 5 respecto de la puntuación, ahí también vean la devolución general, donde están, en qué renglones sucede tal cuestión. El cambio de significado no presentó ninguna dificultad, parecía más un juego de palabras o un chiste que otra cosa. Y después el cuestionario final
un cierre de esta cuestión gramatical. Antes de pasar a la clase 2, ¿hay alguna otra consulta? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó todo esto o no les gustó? Profe, A ver. estuve chequeando, yo hice la actividad 3, pero ahora estoy viendo que no aparece la actividad que hice. ¿Cómo? Que estuve chequeando en la actividad 3, lo realicé, pero no me aparece en el campus que está, o sea, que esté presente esa actividad. Ah, a eso vamos. ¿Saben qué puede haber pasado? Ustedes cuando responden una actividad en el campus, se debe crear un nuevo tópico. Añadir respuesta en azul, porque puede ser que hayan hecho una respuesta a otro compañero, y ese compañero hizo una respuesta a ustedes, y se perdió en otro tópico. Pero, ¿su apellido cómo es? Armani. No, Romero Mayra. Mayra. ¿Apellido? Romero. Romero. Ya lo Sí. agendo, porque yo en el campus los docentes tenemos acceso a cada estudiante y podemos ver a qué hora entró y a qué hora salió, y en qué Perfecto. actividad hizo, y obviamente voy a buscar en clase 3, Sí, por Romero favor, Mayra. busque. Profesor, Sí, escucho. que yo si no leí mal, decía que no abramos nuevos tópicos. Yo creo que también respondí en lo de otro compañero, si no me equivoco. Bueno, si respondieron en otro compañero, conviene hacer un nuevo tópico copiando la respuesta, así yo la puedo leer. Listo, ¿Sí? entonces voy a chequear y lo vuelvo a contestar. ¿Podemos todavía o está cerrado? Sí, se puede. Creo que solo para la presentación personal usted dijo que siguiéramos la línea. Muy bien. Piño, me acuerdo su apellido, que ha respondido todas las clases. Gracias. Bueno, ahora sí. Ahora entramos en la clase 2. Seguimos siempre en la primera parte de la materia, ¿no? Vimos gramática, hoy vemos hechos de la demanda. Semana que viene, lenguaje claro, que tiene conexión total con los hechos de la demanda. Luego, cuestiones objetivas y subjetivas del lenguaje. Y estábamos cerrando con citas, formas de citar. Tema de hoy, hechos de la demanda. Antes de empezar, ¿alguien ya cursó derecho procesal, Yo, profe, civil o penal? los dos, profe. Muy bien. ¿Ya las aprobó? Sí, profe, tuve muy buenos Bien. profesores, por suerte. Qué bien, la felicito. Gracias. Ya aprobar procesal, uno ya es casi mitad abogado, era el dicho. Bueno, me parece que no, eso no. No. Es mitad. Tuve a la profesora Mónica Garecio, que es excelente, y tuve al profesor Martín Gaitán, también otro capo excelente. Perfecto. Bueno, esta cuestión de hechos de la demanda, obviamente tiene una relación directa con la materia de derecho procesal penal, laboral, civil, específicamente en procesal civil, que sería la madre del derecho procesal y luego se divide en otras ramas. Pero acá estamos en el taller de escritura y argumentación. Lo enfocamos directamente en una visión de escritura. Pero para ubicarnos en el derecho en donde estamos, estaríamos en esa rama. En derecho, les decía que esta cuestión de hechos de la demanda, para ubicarnos en el mundo del derecho, estaríamos en el campo del derecho procesal. Eso lo van a ver en detenimiento cuando lleguen a esa materia, la van a disfrutar porque es una materia larga, se ve todo desde el principio, desde el inicio hasta el final de un juicio, la sentencia, la ejecución, las partes, el domicilio, la prueba, y bueno, hay una parte específicamente, una bolilla, un punto de la demanda, y dentro de la demanda hay muchos puntos, y dentro de uno de esos puntos son los hechos de la demanda.
Hechos de la demanda. Acá en el taller, en la segunda clase, hacemos una introducción ya con la mira de empezar a practicar escritura. Entonces, cuando nos referimos a los hechos solos, no hechos de la demanda, hechos. Imaginemos solamente hechos. Supongamos que estamos en la cruzada de Umpas, allá en José Cepaz, y decimos, bueno, escriban un hecho, ¿no? Y uno empieza a relatar como venga un hecho ficticio. Entonces, el hecho es todo este acto que produce el ser humano, o una cosa, donde uno tendría responsabilidad. Pero al derecho solamente le importan hechos que tengan consecuencias jurídicas. No todos los hechos son importantes. Ahí ya empezamos a separar. Esto es muy importante, porque hechos podemos escribir en cualquier tipo de ciencia, en economía, historia, en filosofía, no sé, etc. Pero sí, acá en la Facultad de Derecho ya empezamos a tener una mirada, por lo menos tenue, hacia el derecho. Pero por ahora practiquemos nada más que hechos de la demanda. Hechos solo, digo. Dijimos que era todo este acto que produce el ser humano o una cosa y que ya tenga un efecto jurídico. Siempre va a ser, en principio, sobre hechos pasados, porque es imposible escribir sobre el presente, ya pasó. Al derecho, en principio, no le importan los hechos futuros, en principio, porque no podemos hacer futurología de lo que va a pasar dentro de una semana y los daños. Salvo casos materialmente factibles, ¿no? Donde hay un daño inminente, donde está todo dado a que se produzca tal daño, y ahí sí se podría, por ejemplo, iniciar una medida cautelar explicando un hecho y las posibles consecuencias que tendría si no se hace algo. Pero en principio lo normal, lo básico, lo estándar es hablar sobre hechos del pasado. Ahora, estos hechos, si hacemos la línea del tiempo de acá para atrás, ¿sí? O de acá para atrás, estos hechos del pasado no pueden ser extremadamente alejados. No sé, en el año 1950, y empezar a contar de ahí, ¿no? Porque acá viene otra palabra que es interesante en el derecho, que es la prescripción. La prescripción. Eso lo van a ver también en procesal, en civil. Hay plazos. Esa hermosa otra palabra, los plazos en el derecho. Los plazos. Hay diferentes tipos de plazos, pero por lo general, en cuestiones de acciones civiles, en cuestiones civiles y comerciales son 2 años. Es el plazo básico. Puede ser mayor, menor en casos específicos, habrá que ver. Por ejemplo, delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Respecto, hay algunos derechos en la sucesión que duran 1 año, por ejemplo. A ver, acá el compañero preguntó algo. En el futuro, una restricción. Claro, bueno, acá en la pregunta del compañero de Patricio hay 2 cuestiones. Una restricción perimetral y otra cosa es una cuestión penal. Justo estamos en el límite del fuero familia, penal o penal directamente. Claro, en una restricción, si vamos al caso familiar, hay un daño inminente, ¿no? Tenemos pruebas, indicios, mensajes de texto, amenazas, te voy a matar, no sé qué, todo. Entonces, y el daño todavía no se produjo. Marquen esta palabra, el daño en el derecho es todo. El daño. Van a ver eso después, hay bolillas, temas, de todo. Pero hay una cuestión de urgencia, de esto puede pasar. Entonces, y ahí vienen los criterios de los juzgados. El daño, por lo menos intentar acreditarlo mínimamente. Acá estamos siempre con una visión de abogado, no de la opinión pública de la sociedad. Porque eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Más allá de que parece algo que es inminente, bueno, hay que probarlo. Acreditarlo es la palabra técnica, hay que acreditarlo. Obviamente un daño inminente, cercano, no de acá a un año entero. No, creo que en el año 2022 tal persona va a venir a tocar timbre a mi casa. No, eso no. Algo certero, lógico. Por eso otra vez la precisión. Intentar siempre ser preciso. Pero cuando decimos ser preciso no significa ser totalmente escueto. ¿Se acuerdan los mensajes de texto que no podían pasar de 124 caracteres? Que hay que mandar los mensajes, a veces no. Cuando decimos precisión, esa cuestión debe estar dentro de un texto coherente. Las oraciones no deben ser ni muy cortas ni muy largas, donde vamos a empezar a usar párrafos, punto y seguido, punto y aparte. Y en toda esta etapa que nos introducimos en los hechos, conviene hacer borradores. Salga como salga, porque cualquier práctica es conveniente. Seguramente estarán pensando, ¿y ahora cómo hago hechos de la demanda? ¿Cómo empiezo? No, uy, no se preocupen, no se preocupen. Todos pasamos por ese momento. Yo lo vi en procesal. En aquel momento en la facultad no teníamos una materia de taller de escritura y argumentación. Y nos mandaron a hacer una demanda entera, ni siquiera los hechos, una demanda entera, en 2 horas. Bueno, acá solamente vamos a ver hechos. Haremos ahora una explicación de la demanda, qué sé yo, pero vamos a ver solamente una parte, muy importante, pero es una sola parte de la demanda. Entonces, como todo escrito, estamos hablando de hechos pasados. Dijimos, bueno, hasta hay un límite de tiempo, ¿no? De acá a 5 años, sino tal vez hace un plazo razonable de 2 años. Que es muy común en los accidentes de tránsito o en los reclamos civiles. Lo primero que se pregunta, bueno, a ver, ¿cuándo fue el hecho? Y ahí empezar a agarrar el calendario. Muy importante. Porque el derecho no se aplica a quien deja pasar el tiempo. Eso es importante. Es más, hay alguna jurisprudencia que toma en cuenta, por ejemplo, cuándo se presentó la demanda, si se presentó al mes siguiente o pasado casi los 2 años. Porque puede ser un factor dentro de toda la prueba, diciendo, claro, no tenía tanto interés en reclamar, si dejó pasar casi 2 años. Detalle, eso es para no dejar pasar el tiempo. Profe, perdón, Sí, escucho. con respecto a lo que acaba de decir, justito, ¿podría ser también que una persona que no haya presentado la demanda en tiempo y forma por una cuestión de temor y no porque no quería? Acá, ahí está. Ahí, qué buena pregunta esa, porque ahí ya nos lleva directamente al encuentro con el peticionante, no digamos clientes, porque en la terminología procesal es peticionante. Cliente tiene esta cuestión económica y qué sé yo. Entonces, cuando llega el peticionante o la peticionante, no es un caso de laboratorio, viene con un montón de emociones, broncas, ¿no? Enojos, furia, o tal vez temor. Bueno, ¿qué pasa? Uno hace cálculos, probabilidades, si hago la demanda, y primero el costo, y cuánto me va a salir. Entonces, ahí uno es intermediario. Como dije, eso lo van a ver después todo su vida, no se preocupen. Como dijimos, esto, nuestra profesión es una obligación de medios. De medios. No vamos a prometer resultados, porque es cavarse un pozo hasta acá y es ilegal. Nosotros ofrecemos toda nuestra capacidad, conocimiento, esfuerzo, dedicación para intentar llevar esa petición. Y obviamente, si el peticionante tuvo temor, y bueno, uno hace un asesoramiento y es una especie de probabilidades. Mire, a ver, esto déjeme analizar, analizamos
las circunstancias, el expediente, la prueba, y luego vemos posibilidades o estrategias. ¿Qué se puede hacer? Y en base a qué se puede hacer, hay que pensar posibles resultados. Y si el peticionante no acepta, bueno, ya no. Uno no puede ir más allá de lo que no quiere el cliente. ¿Mm? Eso es muy importante, no podemos sobrepasar esa voluntad. Profe, Sí, dijo cliente. sí, para no repetir el peticionante. No, ¿Sí? Para no repetir el peticionante. ¿Mm? El actor demandado. Después vamos a ver sinónimos. Bueno, entonces, supongamos, ¿no? Llegó el peticionante y la entrevista, que ahora usualmente se está haciendo por videollamadas. O si quieren, también por WhatsApp, pero WhatsApp es muy informal y bueno, no, lo normal es un encuentro. Y bueno, y ahí ustedes tienen que, por lo menos, escuchar todo y después van orientando las preguntas. Porque de esa información ustedes van a hacer los hechos. Y anoten esto, el orden cronológico de los hechos. Ajá, acá otra vez esta palabrita del tiempo, tener precisión en los tiempos. Que realmente va a decir, no, hace 2 semanas fue el accidente. Bueno, está bien. Hace 2 semanas cuando el lunes, martes, miércoles, importante. Entonces ya especificamos el día. Después, el horario. Supongamos que estamos hablando de un accidente de tránsito. Por ejemplo, no puede haber otros problemas. Pero el accidente siempre es el más práctico, ¿no? Es el que todos hemos sufrido, o hemos sido demandados, o hemos sido actores. Yo, por suerte, nunca he sido demandado. Bueno, entonces, precisar la fecha. Ya ubicarnos en tiempo y espacio, fundamental. El dónde y el cuándo. No sé, José de Paz, San Miguel, La Plata, qué sé yo. Y el horario, importante el horario, ¿por qué? Porque no es lo mismo chocar de día que de noche, por la visibilidad, ¿no? El clima, vieron que hace poquito una niebla. Las calles Bastante. también, ¿no? Ahora vamos a eso, sí. El clima es importante. Por eso ya especificar también el horario, un horario aproximado. ¿Mm? Un horario aproximado. Y ya empezar a identificar a las partes, ¿no? En lo que se... En sí, en este tipo de cuestiones, no es que hay alguien bueno y hay alguien malo. No siempre el actor es el bueno y el demandado es el malo, ¿no? Uno piensa que... ¿Sí? El actor es el que reclama, ¿no? El que promueve la acción. En este caso civil, penal, laboral, administrativa. Y el demandado es quien sufre esa petición. En principio. Luego puede ser que cambien las circunstancias, que el demandado haga una contrademanda y viceversa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero el básico, ¿no? El actor y el demandado. Es más, dentro de la figura del actor puede haber varios actores y varios demandados. Y ya ahí sí es una demanda, una mega demanda. Pero supongamos que es uno contra uno. Uno contra uno. Entonces, identificarlo. A los sujetos, o sea, las partes. Y ahí cuando ustedes escriban, pueden inventar. Hay libertad. A ese familiar, a ese ex amigo o amiga o el vecino que no les gusta, lo pueden nombrar, ¿no? O inventar algún personaje de la farándula. Bueno, entonces, pero en los hechos nada más solamente va el actor y demandado, no
No hay que poner el abogado con el patrocinio letrado del doctor no sé qué y todo eso. Eso no. Ni se preocupen. Acá son hechos puros. ¿Mm? No hay que poner eso, el tomo, el folio, eso no, no. No, el actor, nombre tal, DNI y dirección, brevemente. Y datos también del el demandado, por lo menos uno. ¿Mm? Entonces, tenemos tiempo, ubicación, las partes. Dentro de la ubicación, si es un accidente de tránsito, hay que ver en dónde, en qué calle. Si era avenida, ruta, calle de asfalto, tierra, una calle, una diagonal, acá en La Plata, una avenida. Y dentro de la calle, ¿en qué parte? Esto es fundamental. En la esquina, pasando la esquina, mitad de cuadra, del lado izquierdo o derecho, ¿no? Y acá vamos otra vez al detalle. Detalle, intentar recabar a ver cómo fue exactamente, porque nosotros en este momento traemos otra vez a la realidad un hecho pasado en donde no estuvimos. Entonces tenemos que visualizarlo. ¿Mm? Tenemos que darle vida otra vez. Y esa descripción de los hechos, como dice Aristóteles, debe ser de forma natural. Por eso el orden cronológico. No empezamos primero describiendo el daño, después el accidente, y luego dónde estaban antes. No. El orden natural de los hechos. Si es un accidente de tránsito, tenemos que ubicarnos todo lo que pasó previamente antes de la colisión. ¿Dónde estaba el auto A y dónde estaba el auto B? Vamos ubicando, como si fuese una película. Y si es accidente, bueno, ¿qué tipo de auto? El dominio, marca, muy importante. Color, porque tiene que haber precisión en el objeto. Bueno, entonces podemos imaginar que el auto A de Pepito circulaba por la calle 1 en sentido mano hacia tal calle, ¿no? Ustedes pueden inventar. Del lado derecho, al llegar al semáforo en verde, bueno, cruza, y es embestido, siempre acuérdense en pasado, estamos hablando siempre no vayan a poner en presente, ¿no? O fue embestido por el auto B, dominio tal, marca tal, y hay que ver ahora sí ese momento crucial en dónde, en qué parte lo embistió. Muy importante. Y pero también todo depende, porque si el auto 2 venía por la derecha, pero el auto 1 estaba con un semáforo en verde, el que actuó mal fue el auto 2, que tendría que haber frenado. Claro, Por ahí más tienen que lo haya libertad. investido, adelante o en la mitad de la puerta, como dicen los seguros. En la mitad de la puerta del lado derecho, sí, pero estaba con el semáforo verde el auto 1. O sea, Bien, acá hay libertad de escritura, ¿no? Pueden escribir siempre dentro de una lógica, ¿no? De un sano criterio. Pero antes de escribir, pensemos, ¿no? Ustedes tienen que imaginarse el hecho brevemente. Ahora, ya hay que tomar posición. ¿Estamos con el actor o con el demandado? Y uno naturalmente está del lado de la pobre víctima. Es lo que sale al principio. No se preocupen. Después van a estar del otro lado. Así, recibiendo por todas partes. según del lado de que estemos es la víctima, ¿no? Porque si nos toca defender al auto 2, igual, Por eso, bueno, ustedes mi ahora es cliente un va a ser la momento, víctima. es tienen un momento de que pueden inventar, que pueden crear.
no dejen de lado esta cuestión de la creatividad en el derecho. No lo pierdan, porque van a pasar los años de mucho estudio y hay momentos que uno se torna un poco dogmático. Repite palabras, repite ideas. ¿No? Es como una especie de librito que uno tiene acá. Entonces, no dejen de lado que en el derecho también hay cuestiones de creatividad en los argumentos, en las interpretaciones. O sea, tampoco podemos crear, Perdón, profe. inventar. Sí, escucho. ¿Cómo sería creatividad? Si puede dar un ejemplo, por favor. En este ejemplo que estamos haciendo acá de la creación de un hecho ficticio. Ahora, en un caso real no tenemos mucho margen de creatividad, ¿no? Tenemos el hecho que realmente lo que pasó, la prueba, el derecho, la normativa, etc. Pero si tenemos alguna interpretación novedosa, por ejemplo, que la Corte aplicó en tal punto, bueno, y todavía está discutido en otros juzgados, podríamos usar ese argumento y darle forma a nuestro criterio siempre a nuestro favor. ¿Mm? Entonces, porque hay momentos donde hay casos tan novedosos que el derecho escapa a todo esto. Entonces hay que empezar a utilizar analogías, comparaciones, soluciones novedosas, nuevos tipos de prueba. ¿Me siguen? Estos en casos muy específicos, Sí, profe. ya lo van a ver más adelante. Pero, y además, esto es bueno tener su momento de humanidad y de creatividad. Si bien el derecho es estático, por momento, no pierdan, por el momento que se cansa de estudiar siempre lo mismo. ¿Sí? Y parece que siempre lo mismo y es aburrido, no. No perder la creatividad. Sucede también en cuestiones en derechos de familia, que no es todo tan claro y las circunstancias son tan conflictivas, las emociones, los rencores, que hay que aportar soluciones novedosas siempre basado en la ley. Nunca se puede hacer nada fuera de la ley. La ley es quien da sustento, da esa fuerza del Estado. Bueno, entonces, acá elijan a quién van a defender. Ténganlo claro. Porque puede pasar que en el escrito, sin querer, estén defendiendo al otro. Y eso no se puede hacer. Si vamos con el actor, defendamos al actor. No sin querer que el otro, bueno, no venía tan rápido. Entonces, tenemos ubicación, tiempo, las partes y ahora el hecho en sí. Este hecho, si es un accidente de tránsito, lo podemos dividir en tres partes. Lo que pasó previamente, antes de la colisión, dónde estaban cada automotor, vehículo, ¿sí? A qué distancia, o bueno, esos datos que ustedes se lo van a imaginar. Si había un semáforo, si era calle de tierra, si era una avenida, una calle de barrio, si había un colegio, justo chicos ahí en la vereda. El horario, si había una buena visualización, luces, semáforos, etc. Una vía también puede ser. Y luego también colocan si había tal vez otro auto, ¿no? Que dificultaba el manejo, la visualización, etc. Puede ser otro auto, una bicicleta, un carrito, cualquier cosa. Ustedes ahí hagan una escena del lugar. La velocidad también de cada uno, hacia dónde iba cada automotor, para que quede claro, ¿no? El que lo lee dice, a ver, sí, estoy entendiendo. Uno se adentra en lo que está pasando. Bueno, esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte, todo eso es el nexo. Se tiene que caer de maduro el momento culmine que es la colisión. La colisión. Y ahí es ver cómo fue la colisión, si fue de frente, de atrás,
de costado, izquierda o derecha. Si es de costado, ¿en qué parte? ¿En la parte del guardabarro delantero, ¿no? En el medio, atrás? Porque todo eso después nos abre el camino a determinar los daños. ¿Le podrán sacar el micrófono al perro? A ver, el micrófono, perrito. Gracias por avisar. Ahí está. Entonces, la primera parte escriben lo que pasó antes, luego el momento de la colisión, ahí pueden determinar si se puede a qué velocidad. No es lo mismo chocar a 20 que a 40 que a 60. Se desprende. También puede nombrar si había un acompañante o no. Entonces, ese es el momento cúlmine. O sea, no es algo lindo, sino que es un momento negativo, un accidente. Pero ahí es donde se determinan luego los daños. Obviamente, la etapa previa es para determinar las responsabilidades, quién tenía culpa o no. Porque también hay casos donde la jurisprudencia determina una culpabilidad proporcional. Un 30-70, por ejemplo, ¿no? Eso, obviamente, en la aplicación de justicia no es algo exacto. Puede parecer en algunos casos que es injusto. Una pregunta, profesor, ¿puedo? ¿Cómo? Una pregunta le quiero hacer, ¿puedo? Sí, sí, cómo no. Yo advirtiendo la maniobra antes de la Boca Calle, 30, 50 metros antes del giro a la izquierda. Yo advertí la maniobra, ¿no? Esos 30 o 50 metros antes, doblo. Viene una moto, me da atrás de la puerta del acompañante. A mí me determinó que era el vehículo de menor porte, el cual salió beneficiario del caso, digamos. Bien, acá pensemos nada más, como dije al principio, son hechos de la demanda. Luego la determinación judicial, quién tiene la culpa, y eso es otra parte del juicio. Acá ni se preocupen, ya va a dar tiempo para eso. Como dijimos, ¿no? Estamos si ya son los hechos en una demanda es porque ya se inició un juicio. Ya formalmente el Estado toma intervención. Pero imagínense la importancia de esta clase, que esta narración de hechos se puede aplicar también a cartas de documento, a narración de un conflicto vecinal, no sé, en la municipalidad, o un reclamo de defensa al consumidor, o un reclamo, no sé, entre la compañía de seguros, obra social, etc. Este formato de hechos, a eso voy, se puede aplicar no solamente a la demanda, o un reclamo a la universidad, porque el docente del taller de escritura de Comisión C2 no es bueno, digan los martes 18 a tal hora en Zoom, código tal, dijo esto en el minuto 3. ¿No? Les doy ideas. ¿Sí? Este formato sirve para todo eso. Profesor, Sí. otro dato que puede ser importante también es si el otro conductor estaba sobrio o ebrio o no. Ah, bueno. Eso, sí, es un dato que luego, ahora vamos. Ustedes tengan creatividad, lo quieren poner o no, pero si ponen si estaba ebrio, hay que determinar en la cuantía, y eso lo determina la policía. Entonces lo pueden nombrar brevemente, no se preocupen. Claro, un perito solamente está apto para decir eso. A lo Ahora, sumo se luego- puede nombrar que tenía aliento alcohólico, pero Claro, eso lo determina ¿qué una pasa? pericia, ¿no? Pero miren ahí. Si vamos a nombrar ese dato particular, que en sí mismo habría que ver si tiene relación o no en el caso hipotético. Primero que eso lo determina el Estado, no es una cuestión de un testigo que fue con el aparatito. Segundo, el aliento es una palabra ambigua, y si vamos a hacer una demanda, conviene ser preciso. Porque si vamos a decir tenía aliento, bueno, tenemos que tener luego prueba para sustentar eso. Y si podemos Claro, especificarlo mejor. certezas. Claro.
A lo sumo, si no tenemos prueba, ¿qué pasa? Nos podemos usar como indicios. Juntamos todos los indicios y ahí viene nuestro trabajito, un corazón acá, de argumentación. Profesor, Sí, una consulta. Por ejemplo, que esté andando con una cédula verde vencida sin cédula azul. claro, en sí mismo no afecta el hecho en sí mismo del manejo. Podría tomarse como un indicio. Habría que ver la jurisprudencia que dice respecto de la cédula verde vencida o no. En principio la cédula verde no tiene vencimiento. Para el titular no, pero para que la use otra persona. Claro, eso tendría que ver más que nada con el respecto de la indemnización del seguro, etc. Acá vamos directamente nada más al hecho en sí mismo, al hecho principal. ¿Por qué? Porque dentro de este hecho hay hechos secundarios. ¿Ven cómo estamos organizando toda esta idea abstracta de manera secuenciada? ¿Mm? Casi como rellenar casilleros. Es un esqueleto todo esto. Todo texto, lo básico, tiene 3 partes. Lo repasamos. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Eso es lo básico. Si hay dudas, siempre tener claro esas 3 partes. Luego el texto tendrá más subpartes. ¿Mm? Por lo menos este texto tiene 3 partes. Entonces, en la primera parte, que es la introducción, se pone la fecha tal, en horario tal, y hay que determinar, ustedes que son actor o demandado, y si van a elegir ser en primera persona o en tercera persona. Ejemplo, quien suscribe, Manuel Illescas, manejaba el auto X, dominio X, por la calle tal, y fui embestido por tal persona. O en tercera persona. Manuel Illescas manejaba. Entonces, elegir ahí, si hablan en primera persona, o sea, ustedes mismos son las víctimas, o en tercera persona. Pero si eligen una de las dos, elijan una. No cambien después, primera, tercera, porque es confuso. ¿Mm? Yo sé que por ahí es mucho al principio, no se preocupen. En el campo yo subí un modelo de demanda, como para empezar a masticar. Hay un pequeño parrafito. Importante es ver estas estructuras. La fecha, el lugar, el objeto, las partes. Ahora sí, cerramos esa parte, vamos a la segunda parte, que es la narración, el desarrollo. Y no podemos directamente chocar un punto. No. Contamos qué pasaba antes, dónde estaba cada auto, quién manejaba, si había acompañante, un detalle del clima, el aliento a... Después hay que determinar qué tipo de aliento, qué tipo de bebida alcohólica. Y si era que era alcohol, por ahí era otra cosa. Entonces, tratar de minimizar las palabras ambiguas. ¿Por qué esto? Porque no es porque es un requisito de la materia y qué sé yo, no, sino porque cuando una vez que se inicia juicio, no es ningún chiste. No es que, bueno, vamos a ver un juicio, a ver qué pasa y no pasa nada. No, es una responsabilidad profesional. Es ir a la guerra lingüística. La guerra lingüística siempre del marco del respeto, las normas, qué sé yo, y todo eso. Pero dentro de ese ida y vuelta, uno puede utilizar todas las armas argumentativas. Entonces, y si dejamos una palabra ambigua, por más que uno diga no tiene relación, no sabemos el abogado de enfrente dónde nos va a atacar. Tenemos que minimizar esos errores. Salud. Entonces, intentar siempre ser lo más preciso posible, para no dejar la puerta abierta al abogado contrario. Muy importante. Cada cosa que se dice hay que tener mucha responsabilidad. Ver qué efecto puede llegar a tener.
Obviamente es mucha información, la demanda, la prueba, ¿sí? Pero hay que hacerlo. ¿Mm? Entonces, en el relato ese, previo a la colisión en sí mismo, a ver qué pasó, chocaron, bueno, cómo, en dónde, qué se rompió, etcétera. Y después el efecto. Bueno, chocaron y qué pasó. El auto, por ejemplo, chocaron de costado y se desvió hacia un poste enfrente de un kiosco de José, qué sé yo. Entonces tenemos lo previo, el momento cúlmine y lo posterior. Del hecho en sí mismo, no nombre ni derecho, ni jurisprudencia, ni responsabilidades, todo eso hay tiempo. Esta parte es muy importante porque es el corazón que luego se conecta con todo lo demás. Con el derecho, la responsabilidad del dolo, la culpa, la prueba. Bien, entonces ahí ya vamos cerrando casi un párrafo, o por lo menos ya ir pensando en un punto y aparte. Porque ahora viene la otra idea, los daños. Brevemente, lo van a estudiar en profundidad en las materias. Hay muchos tipos de daños. Los básicos son daños físicos y daños materiales. Todo tiene un precio. ¿O todo tiene un precio? Son preguntas de otra materia. Entonces, si hay daños físicos, ¿no? Al ser humano habría que ver en qué medida. Eso ya es prueba pericial de un médico, etc. No es lo mismo una pequeña raspadura que si un traumatismo. Entonces, ahí pueden determinar brevemente qué hueso se rompió, qué problema hubo. Obviamente, el daño más grave es la muerte. Y eso abre, si en caso si es un daño muy grave, abre hacia el fuero penal, hacia un delito. Es justicia civil y fuero penal. Son dos, van de la mano. Pero acá solamente enfoquémonos en un pequeño accidente. Normal. Entonces determinar si hubo daño físico, a quién y en qué parte del cuerpo. Si dicen en la pierna, bueno, determinar cuál, la izquierda o la derecha, y en qué parte de la pierna. El pie, el tobillo, el muslo, etc. Un daño lógico, porque tiene que tener relación con lo que pasó. Si chocaron a 20 kilómetros, ¿sí? No podría ser un daño extremadamente grande. Sí, escuchen esto, cuando hay duda en lo que están haciendo y no saben a dónde ir, bueno, usen el sentido común. Su sano criterio. ¿Sí? O si hay dudas, digan, ¿esto va o no va? Bueno, colóquenlo. Porque en el derecho, lo que abunda no daña. Anoten esa frase. Ahora se cierra Zoom y podemos entrar. Lo que abunda no daña. Después hay tiempo de recortar el texto, de mejorarlo, de pulirlo. Entonces, en ese párrafo van los daños físicos y materiales. Daños materiales, bueno, ahí sí. La Profe, óptica derecha importa. No sé quién me estaba preguntando. Justo se cortó. yo, profe, Sí. en los daños, eso que usted nombró, que sería físico y materiales, puede haber también daños psicológicos. O sea, si yo le escribo una carta para un cliente, ¿puedo poner que tiene daños psicológicos o no? Sí, ¿qué pasa? No quise entrar en ese tipo de daños porque requiere otro tipo de prueba. Acá estamos practicando las estructuras, ¿sí? Después habrá tiempo de ver el daño moral, daño de lucro cesante, psicológico. Porque imagínense, si es un choque pequeño, bueno, ¿qué daño psicológico puede hacer? Bueno, por ahí generó un trauma, habrá que probarlo luego.
bueno, con informes de psicólogos, ¿no? De psicólogos. Si lo quiere poner, bueno, póngalo, pero tiene que tener relación con el accidente en sí mismo. ¿Mm? Si no lo quieren poner, no hay problema, no se preocupe, no es. Es más, los daños hay que nombrarlos brevemente. Ya va a haber tiempo para determinar los daños, todos los daños que hay. Acá lo que importa es que se lleven la estructura del texto, de esta narración. Narración, ¿no? Describir Profe, hechos de manera cronológica. Sí, Piño. sí, en cuanto a la extensión, ¿cuánto sería? En principio, ahora vamos a lo que dice la actividad, no es muy largo. 10 renglones a lo sumo, no una carilla entera. ¿Sí? Sería su criterio, brevemente. Lo importante es que se lleven esta estructura. La introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de ese desarrollo, el relato de los hechos, lo pasado, lo que pasó y el efecto. Luego los daños, brevemente, determinar en dónde y a quién y en qué parte del auto. No sé, paragolpe, luces, qué sé yo, radiador. Daños lógicos, no van a decir ABS en el Fiat 600, porque eso el seguro no lo cree. Salvo que es una modificación en el pobre Fiat 600. ¿Sí? Entonces, y después hay que ver si había testigos, por lo menos nombrar uno o dos. Y decirlo claramente, el testigo X, ver dónde estaba ubicado es importante. Si de frente, de atrás, de adelante, a qué distancia. Vio tal cosa, brevemente. Lo normal es que sucede. Bueno, viene la policía y la ambulancia. Colocarse, acercó tal unidad policial. No hay que poner el nombre del oficial, no es necesario. Perdón, profe, una pregunta. Sí, El testigo hay que enunciarlo con nombre y apellido de DNI, ¿verdad? sí, solamente con nombre, no se preocupen. Lo importante del Ok. testigo es qué vio y en dónde. Porque el testigo es una prueba testimonial que debería reforzar nuestra postura. No vamos a poner un testigo que esté en contra de nosotros. Profesor, Sí, respecto al, bueno, a lo que vaya a decir el testigo, ¿sí? ¿Tenemos que utilizar el formato de lo de citas que habíamos visto, las normas y demás? no. ¿O no es necesario? No, brevemente decir, el testigo X estaba ubicado en tal lugar y vio tal cosa, ¿no? Que debe tener relación con el accidente. Siempre hace nuestro favor, ¿no? Porque acá pueden inventar. Ahora, si ponen dos testigos, es imposible que los dos estén en el mismo lugar en tiempo y espacio. Profesor, Ahí voy. No, para que no digan los dos vieron lo mismo, no. Dicen vieron cosas semejantes. Porque en un interrogatorio los pueden hacer pisar el palito. Sí, Marta. profesor Marta, estaba mirando acá la actividad que nos da y en el episodio 2 que usted plantea, Ahí vamos a explicarla. porque hay algo que Vamos, no entendí y no no sé se si preocupe, está... Ah, perfecto. no se preocupe. Entonces, a ustedes lo que les debe dar tranquilidad y seguridad en todo esto es que se puede ver esta actividad desde estructuras, ¿sí? Desde partes secuenciadas. Y estas secuencias, esta es la parte bonita, lo van a ver en civil, la relación de causalidad. Anoten esto, la relación de causalidad. Los hechos concatenados. Hay que imaginarse una cadena de hechos.
Un hecho está unido a otro. Y así, así, y así, así. Es nuestro trabajo manifestar esos hechos y unirlos. Ahora, pero esa cadena, que es una cadena interminable, ¿no? Imagínense que si tenemos que relatar los hechos desde que empezó la clase. A las 6 conectamos entraron tal persona, ¿no? Son muchas cadenitas, eslabones. En ese accidente no vamos a utilizar toda la cadena. Por ejemplo, no sé, el actor salió de su casa porque había discutido con su pareja, ¿no? Y salió nervioso, y el mandado también discutió con su pareja y salió más nervioso. Eso no tiene nada que ver. No, me sigue, ¿no? Es un chiste, ¿no? Pero, y que luego de chocar, no tuvo el auto por 3 semanas, lo despidieron, y encima se peleó, se separó. Claro, esos daños ya extremadamente alejados del hecho en sí, no importan. ¿Sí? No podría culpabilizar al demandado porque se peleó, eso no. Pero si ven la cadena, hay un hilo conductor. Podría ser que hasta el final. No, entonces tienen que ser hechos relevantes. Hechos relevantes a la cuestión. Puede pasar que haya diferencias de criterios. Bueno, a ver, este hecho es relevante para mí y para otro no. Bueno, si para ustedes es relevante, hay que darle forma. El trabajo argumentativo, que eso vamos a ver después y todo eso. A veces hay duda, uno está solo escribiendo ahí a los hechos y dice, ¿esto va o no va? Y no sabes a quién preguntar. No, preguntás a un colega que tampoco sabe tal vez, o ya es uno mismo, ¿no? Entonces, en ese caso, momento de duda, es el sentido común. A ver, ¿esto que estoy escribiendo es lógico? ¿Lo van a entender? ¿Tiene coherencia? Acuérdense siempre el orden cronológico, de lo más pasado al presente, para no estar cambiando, porque eso confunde mucho, ¿no? Y en este momento de la materia y todo esto, hagan borradores. No se preocupen si sale mal, bien, no se preocupen, cómo salga, ¿eh? Escribir, esto se hace escribiendo. Lean, qué sé yo, y empecé a escribir. Estén en un ratito libre, agarrar el celular, en el blog de notas, y escribir cualquier cosa. Inventen. Un accidente puede ser otra cosa, no sé, un reclamo de vecinos. ¿Quién no se ha peleado con vecinos? Pongan ahí. Todo lo que le hizo, o todo lo que ustedes hicieron. ¿Mm? ¿Se escucha? Otra voz, ¿no? Hola, hola. Perdón, profe, se congeló un ratito. ¿La mía o ustedes? Pero se escucha, Ahí ¿no? está, Ahora sí, se congeló. No. ahora sí se escucha. Rarísimo. Bueno, entonces, primer párrafo, la ubicación, tiempo, lugar, las partes. Segundo párrafo, la narración. Ya después, el párrafo de los daños, brevemente. El otro párrafo de los testigos. También la policía. La ambulancia, brevemente. Y ahora sí, la conclusión. La conclusión. Esto debe ser muy breve. ¿Sí? Acá nada más vemos estructuras. Obviamente, esto es la parte linda, ¿no? Uno pide, es cuando el momento que uno pide fundamentado en lo que ya escribió antes. No es pedir por pedir. ¿Mm? Se debe pedir en base a lo que sucedió, a las pruebas, y no se podría pedir 10 millones de pesos por un simple choque de auto. Habría que cuantificar, ¿no? Porque encima ahí se podría caer en una figura que es la pluspetition excusable. Es pedir más de lo que nos corresponde. Uno naturalmente, sin querer, bueno, ya que estamos, pedimos 2 millones, no pasa nada. Un poco más, un poco menos. No, debe ser un criterio razonable en base
a lo que se tiene. Porque si no podría darse en un enriquecimiento ilícito. Es decir, enriquecimiento que no tiene causa. Entonces, la conclusión, brevemente. En base a todo lo expuesto o a los hechos narrados, solicito daños y perjuicios. Punto. O la reparación y daños y perjuicios. Por la suma que determinará el juez. Nada más. No nombre ni el derecho, ni la jurisprudencia. ¿Sí? También hay otra cuestión, este es un detalle de la profesión. Siempre en las demandas se pone el monto. Por ejemplo, no sé, 1.300.000 pesos, qué sé yo. Pero se pone otra frase más. O en lo que según se determine en la prueba pericial y apreciación del juez. Ahí voy, Romina. Es un detalle, porque si en el juicio posterior se determinó que el monto era mayor, y ustedes pusieron 1.300.000 y era 1.900.000, la sentencia va a ser por 1.300.000. Detalle, ya desde ahora. Sumado que hay que contabilizar intereses, tasa activa, pasiva, lo que sea. Bueno, entonces, brevemente, en conclusión. En base a todo lo expuesto, en conclusión o para finalizar, solicito la reparación y daños y perjuicios. Punto, nada más. Introducción, desarrollo, conclusión. Estructuras. Esa es su seguridad. Esa es su tranquilidad. Ahí respondo el mensaje de chat. Entonces, estos hechos dentro de una demanda es un escrito judicial que lo podemos ver acá en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 330. Después se lo van a acordar casi de memoria este artículo, porque lo van a ver y recontraver muchas veces. Entonces, a partir de ahí, el código habla de los requisitos de la demanda. En el artículo 330. Es más, si uno estudia el código procesal, van a ver que primero es largo. Son como 800, casi 900 artículos. Pero hay un truco para estudiarlo. Hay que estudiarlo por estructuras, por partes. Por eso ver el índice. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Y es toda la secuencia del juicio. Desde la introducción, desarrollo, finales, sentencias, ejecuciones y juicios especiales. Ese es el truco que les hablaba la semana pasada, ¿no? De estudiar el derecho de lo general a lo particular. Ir de lo grande a lo particular. Porque una vez que tienen el esqueleto central del código procesal, saben por lo menos dónde están ubicados. Después habrá tiempo de precisar, no sé, el plazo para presentar testigos. Pero saben que están dentro de la prueba testimonial, y dentro de la prueba hay otros tipos de pruebas. Documental, informes, pericial, informática, etc. Confesión también. Bueno, entonces en el 330 lo pueden leer y van a ver los requisitos de la demanda, en general, el objeto, las partes, el monto. Y ahí habla de la redacción de los hechos, escritos de manera clara. Esta es la claridad. Separar las ideas, no mezclar. Ya sé que no importa, se van a confundir, van a meter todo ahí como masa de pizza. No se preocupen, todos la hemos pasado, no se preocupen. Pues con el tiempo vamos a empezar a separar las ideas. ¿Sí? Porque acá es un taller que venimos a aprender, no a juzgar. Juzgaremos en diciembre, ahora no.
Venimos a aprender. Que salga, que brille esa pluma, esos deditos cuando escriban los hechos. Para que no haya frustración. A eso voy. No esa palabra fuera. Como dice Moria, fush, fush. Escribir, escribir. Salga eso. Que salga la magia. Introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, a ver las consultas del chat. Se tildó, se tildó. Bueno, el tema importante, modelos. Esta parte hay que ir con modelos. En el campus van a ver que hay un video de un docente de la casa y abajo un pequeño párrafo de unos hechos cortitos. Tómenlo como modelo. Van a ver que se puede mejorar, no se preocupen. Porque es un solo párrafo, se puede dividir, etc. Yo también sumé un material extra, una demanda entera, pero a ustedes solamente les importa los hechos, para que vean cómo están escritos. Ahora, O sea que a nosotros su vez, tendríamos que hacer algo parecido a lo que está ahí, a los hechos, con esos 7 renglones, más o menos. Eso es lo sí, que usted busca que nosotros ahí hagamos vamos, de sí. actividad. En sí ustedes pueden escribir los hechos como a ustedes les plazca. Yo aconsejo hacerlo según esta estructura: introducción, desarrollo, conclusión. La ubicación, cuándo, las partes, luego el desarrollo. ¿Qué pasó antes, en el momento cúlmine, y qué pasó después? Los daños, testigos, policía, ambulancia. Y por el final, lo que se pide. Porque acá el corazón de todo esto es eso, es ese relato cronológico de lo que pasó. Esa es la mira. No se preocupen ni por el derecho. Ahora, la gran pregunta: ¿qué pasa si hay hechos que nos hunden? ¿Qué hacemos? Decimos, uy, esto lo digo, no lo digo. Por ahora díganlo, no se preocupen. Estamos jugando, no hay problema. Después veremos en argumentación cómo haremos una defensa de esos hechos. O cómo proteger o cómo minimizarlos. Porque acá estaremos en una función casi de ataque, ataque lingüístico, pero puede ser que también hay que tener preparada una defensa. Pero por ahora nada más que hechos. Escríbanlo, no se preocupen. Acordarse bien de la posición, actor demandado. Porque sin querer uno se puede confundir y estar ayudando al demandado. Lo que les decía, en el campus yo subí una demanda de accidente de tránsito acá de La Plata, y los hechos, bueno, tienen muchos errores, se pueden mejorar, pero es un modelo. En internet hay modelos de todo. Pueden ver, pero no vayan a copiar una demanda entera. Porque eso es de nulidad absoluta. No, eso no. Si bien uno quema, copiar y pegar quema, es algo que... la tentación. No. Pueden ver hechos, saber cómo escriben, sacar una idea, para que después ustedes armen su escrito. O empezar a tener su propia forma. Pero no copiar y pegar, por favor. Este es el momento de hacer este esfuerzo, no copiar y pegar. Tomarse ese tiempito. Y ahora vamos, entonces, ¿qué se pide en la actividad del campus? Antes, bueno, pueden ver información del código procesal, la demanda, etcétera, los hechos y eso. ¿Qué pasa si los hechos en la demanda están escritos de una manera defectuosa, pero muy mal? Puede pasar que el abogado presentó la demanda sin haber hecho ese curso. Bueno, hay una excepción, se llama defecto legal.
está en el Código Procesal, la van a leer. ¿Es rarísima? Sí, es muy rara. No hay, es más, ni siquiera hay muchos casos. Es cuando la demanda está muy mal presentada. Entonces, mucha responsabilidad a la hora de sentarse a escribir. Porque cada frase, cada oración que estemos exponiendo, debemos prepararnos para un ataque, porque nos van a ir letra, párrafo por párrafo, idea por idea. No nos van a dejar en paz. Y uno, sin querer, se hace chiquitito. No, y hay que estar firmes ahí. Esa seguridad se da ¿con qué? Con la prueba. Vieron, está todo conectado. No es solamente el derecho de jurisprudencia. Porque cada hecho que nosotros estemos exponiendo debemos probarlo. ¿Hay que probar que era ese día? Sí, hay que probar que era ese día. ¿Hay que probar que era esa hora? Sí. Porque la diferencia puede ser un cambio de criterio. ¿Hay que probar que estaba lloviendo? Sí. ¿Hay que probar, bueno, el alcohol? Sí. Determinado exactamente. Porque si no se puede probar, se tiene por no presentado. Es una manifestación verbal. Y sabemos el poder de las palabras. Nosotros podemos sin querer mentir. Mentimos y bueno, por ahí pasa, pero de enfrente nos atacaron en esa mentira, no tenemos prueba, y del otro sí, cayó nuestra coartada. Entonces conviene, por eso es este trabajo de ordenar los hechos, la prueba, la jurisprudencia, hacer un trabajo artesanal. Cada idea, ¿no? Esto es fundamental, cada idea debe tener su justificación, su fundamento. Si en los daños, por ejemplo, bueno, daños físicos, rotura de menisco, no sé, eso con informe médico. Daño psicológico, bueno, habrá que demostrar según un aproximado de los gastos y el informe de psicólogo. Daño moral, habrá que probarlo. Entonces ahí está cada hecho relacionado con la prueba. Ahora, imagínense que ustedes están del lado contrario, del demandado, y tienen que contestar una demanda. Bueno, y ustedes ahí van a exponer sus verdaderos hechos. Porque es algo controvertido. Uno tiene una visión, otro tiene otra visión. En esa contestación, previamente a hacer sus hechos, ustedes van a aceptar o negar cada hecho, cada oración del actor. Ya lo van a ver. Es un trabajo que cansa, hay que hacerlo. Porque si uno dice, niego todo, no, está bien. La ley dice, hay que negar cada hecho en particular, porque todo lo que no se niega se acepta tácitamente. Ese silencio es muy peligroso. Entonces, imagínense la importancia de ser preciso. Y más si tenemos prueba, ¿no? Porque si no lo dijimos en ese momento, perdimos nuestra oportunidad. Entonces, es un momento muy importante. El hecho y la prueba. Pero además que para que vean dónde estamos parados, ¿no? En la vida real, cómo es esto. Y obviamente después si va a sentencia, los jueces leen, analizan la prueba y lo que pasó realmente y leen la demanda a ver si estaba o no estaba. Y en la sentencia es un resultado analizado de cada parte. Es más, hasta la sentencia tiene partes diferenciadas. Siempre igual. Visto, considerando sentencia. Donde analizan cada argumento. Bueno, ¿fue en fecha tal? Sí. ¿Se acreditó? Sí. ¿En horario tal? ¿Se acreditó? Sí. ¿Venía por mano derecha de calle X? Sí. ¿El otro no acreditó? No. Bueno, y así. Son andamiajes, estructuras de argumentos. Otra vez, los hechos. Ir a lo simple. Escriban como venga, como salga, naturalmente. Después habrá tiempo de mejorar.
No sé, no traten de ser perfectos y todo eso, no se preocupen. Esto es solamente hechos. ¿Qué pasó? Bueno, de lo más antiguo al presente. Y de a poquito van a ver cómo incorporan conocimiento. Y esto es importante porque en una posible actividad obligatoria a mitad de cuatrimestre, generalmente se pide algo relacionado con hechos. Mm, Es probable. Guiño. Entonces practiquen hechos, practiquen. Piensen, imaginen, están haciendo otra cosa y bueno, a ver, piensen en la visión del actor o el demandado. Bueno, muy bien. Acá, y ahora sí, la actividad. Entonces tenemos 3 episodios. Episodio 1, 2 y 3. El primero es un accidente de tránsito. Lean bien qué piden, eso es muy importante. El auto X impacta con el auto Y, en las calles A y B, testigos, señales de tránsito, circula por la derecha, por la izquierda. Eso es lo básico que tiene que haber. Lo básico. Después pueden poner un poquito más, la policía, la ambulancia, no más que eso. Cortito. O elegir el segundo caso, que es un delito flagrante, ¿no? Cuando lo descubren en el momento. Por ejemplo, no sé, robó una bicicleta en el kiosco. O 3 manzanas, qué sé yo. Inventen. Inventen. No se preocupen por la figura delictiva ni la responsabilidad penal, nada. El hecho en sí mismo. Siempre enfocado a un delito, ¿no? O el episodio 3 de un despido. Sujeto X despide al sujeto y poner dónde trabajaba la empresa, cantidad de años, cómo fue el momento. En toda esta época, bueno, con la pandemia hubo muchos despidos, también hubo la prohibición de despidos. Ya lo van a ver en derecho laboral, ¿no? El trabajo registrado, no registrado, la forma del despido, si es con causa o sin causa. Hay muchos tipos de despidos, ¿no? Entonces, ahí en la parte laboral lo que importa es la causa. Bueno, a ver, cómo fue despedido, por qué, si fue una causa inventada o no. Pero nada más que hechos. Hechos. ¿Qué hacía, por ejemplo? ¿Qué trabajaba? ¿Qué horarios? ¿Qué tareas? ¿Cuánto era su sueldo? ¿Mm? ¿Qué pasó? Tal vez se peleó con un compañero, con un jefe, le mandó un mensaje un sábado a la madrugada, enojado. Me debes la plata de mayo 2020. Ya te vas, ya te voy a ver. ¿No? Inventen, inventen. Muy bien, ¿hay alguna duda de todo esto? En la semana pueden consultar por el WhatsApp, por mail. ¿A quién tenemos que dirigir el escrito? No, por ejemplo, a ver si hacen el accidente de tránsito, ¿no? Elijan si es en primera persona o en tercera persona. En sí es contra el demandado, si son actores, ¿no? ¿No? Bueno, Manuel Illescas, quien suscribe, circulaba por calle tal, y fui colisionado por X. Y ahí relatar los hechos, ¿qué pasó? No es que va dirigido al juez o eso, no, nada más que hechos, no se preocupen. Nada más que eso. Inventen, inventen. ¿Otra consulta? Profesor, No, o sea profe, que más, Sí, Marta. o sea que más que la formalidad de lo que vendría a ser realizar una demanda, usted lo que pretende es que nosotros desarrollemos los hechos con las 3 partes que usted pidió. O sea, no que Nada hagamos más, una parte nada más. formal ni nada por el estilo. Perfecto. Porque la clase 2 dice hechos de la demanda. En sí tranquilamente puede decirse hechos. ¿Mm? Nada más, ya la demanda la van a ver en profundidad, en procesar, en las prácticas. Van a hacer muchas demandas y contestaciones. ¿Mm? Hay demandas cortas, medianas, largas. Hay demandas de 100 carillas. ¿Mm? Pero acá nada más solamente es los hechos, porque la demanda tiene, a ver, tiene el objeto, legitimación activa, pasiva,
el derecho, la prueba, las liquidaciones en caso de daños y perjuicios, eh, alguna jurisprudencia, algún punto de vista en un punto central. Tiene muchas partes. Y obviamente el petitorio, si hay que declarar alguna inconstitucionalidad. Son muchas partes. Acá nada más vemos el corazón, porque todo esto del derecho que estamos estudiando va de la mano de lo que realmente pasa, de la realidad. ¿Ven la conexión? Lo que realmente pasó, no estuvimos ahí, ni el juez, ni otro abogado. Bueno, llevarlo, traerlo otra vez a la vida. Somos los intermediarios entre el peticionante y el juez. Por ende, si lo vamos a presentarlo en bandejita de plata, tiene que estar muy bien ordenadito y claro. Y todo separadito. En caso de duda, bueno, háganlo con sentido común, no se preocupen. Vean, a ver, ¿realmente estoy transmitiendo un mensaje? Practiquen, practiquen. Hechos, no otra cosa. Sé que estarán diciendo, yo ya quiero poner mi nombre, tomo folio, abogado, colegio de abogados, no sé qué sé yo. Domicilio electrónico, domicilio legal y domicilio real. Ya va a haber tiempo para eso. Profe, Sí. me gusta la parte de la liquidación que dice síntesis acá. Dice que los daños de la moto eran 680 pesos y reclama 155.680. Bueno, al día de hoy habrá que hacer una actualización. Entramos en la Le página de sumamos cero, Colproba. por supuesto. Hay que ser... Claro, pasa que ese caso ya es viejo, creo que es del 2011, así que ya está prescripto. No podemos hacer nada. Eso real era encima. Claro. No andamos con mentiritas acá. ¿Sí? Bueno, entonces esto, disfruten todo esto. Que no sea una carga. Que no sea una carga, porque es hermoso toda esta parte, ¿no? Llevarlo a la práctica. Escriban, suelten esa mano. Si no sale en el momento, bueno, háganlo después. Hagan, bueno, un texto pequeño, no extremadamente largo. Ah, justo iba a preguntar eso, más o menos como el ejemplo que usted pone, ¿no? Una cosa así, o sea, que Sí, 10 tenga todo lo que tenga que renglones, tener, pero que tampoco nos explayemos claro. tanto. Perfecto. Formar las partes que estén diferenciadas. Porque, para que el relato no sea directo, ¿no? Bueno, manejaba en tal calle a tal hora y circulaba y fue colisionado de manera lateral derecho. Es mucho, ¿no? Bueno, ubicar el tiempo, el lugar, las partes. Porque sin querer con esto nos lleva a esto de la argumentación, ¿no? A intentar convencer a quien lee. Porque atrás de todo esto, no es que estamos jugando en un juicio a escribir bien. Acá no es una competencia, uy, mira qué bien que escribo, pongo todos los puntos y las comas, uy, qué bien. No, acá estamos llevando una petición para que el juez decida. Ese es el fin. El hecho de no quiero decir ganar, pero no llevar a buen puerto el derecho que reclama el peticionante. Todo esto son elementos para facilitar esa apreciación. Escribir, bueno, ya entramos casi en lenguaje claro, ¿no? Escribir bien, separado, oraciones directas, que la idea esté clara. Ese es el fin, convencer al otro, atacar al otro de otro abogado y también defendernos. Ese es el fin. Acá no es aprobar, bueno, y estamos jugando, ¿no? Si en la vida realista entramos en guerra. Una guerra profesional, ¿no? Nada, siempre, si hay comunicaciones entre abogados, siempre dentro de ese marco de respeto, de categoría, eso, bueno. Bueno, creo que estamos, ¿no? Acá Patricio pregunta las autorizaciones. Sí, bueno, habría que ver eso según los criterios jurisprudenciales. Generalmente se utiliza en Colproba hay una, dicen liquidaciones.
Pero habría que ver, bueno, en el caso específico, ¿no? Nunca hay dos casos iguales, eso acuérdense de esto, ¿no? Siempre son similares, iguales jamás. Bueno, muy bien, nada más, ya es hora de descansar. Descansen esas mentes. Después hagan los hechos y practiquemos esto de demandar. De demandar y después vamos a defender. Atacar y defender. Atacar y defender. ¿Mm? Profe, disculpe que lo moleste. Sí, ¿Te podría hacer una consulta? ¿cómo no? ¿En su materia se bajaron? O sea, alumnos. Desconozco. Recién vamos a la segunda fecha y no, todavía todos mantenemos la regularidad. Creo que una alumna pasó a otra comisión, me avisó, pero desconozco formalmente. Bien, otra consulta. Nada más, bueno, ahora sí, a descansar, sigan disfrutando de otras materias. Y me alegro que les guste todo esto, porque si no gusta esto del derecho, me digo que esta es la parte bonita. Y cuando veamos Bueno, gracias, argumentación. profe. Sí, Gracias. bueno, muy bien. Gracias, profe. Buena semana y como Gracias, siempre profe. digo, Gracias, vayamos todos en profesor. paz. Muchas Gracias, gracias. Ana. Tenemos para Gracias, entretenernos. profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas A noches. demandar, a demandar, a demandar. Profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buena semana.